Bienvenidos a este episodio especial sobre la valoración en la acción jurídica del abogado responsable, donde analizaremos el rol ético, técnico y humano del abogado defensor, tomando como referencia autores claves como Peter Berman, Giovanni Fioretti y Hugo Seledne, junto a un caso de legítima defensa. Presentamos a los estudiantes de Derecho al señor Aldo Fernando Timarán Bernal, Gustavo Ramírez Burbano, Lizeth Paola Cuayal Pistala y mi persona Liliana Elizabeth Castillo Chávez. Por supuesto saludamos al profesor Juan Pablo Oreña Saavedra. Hagamos una pequeña introducción de los siguientes episodios. Según Berman, la defensa penal no es solo una técnica procesal, sino una herramienta fundamental para garantizar el derecho al debido proceso y la presunción de la inocencia. Esto se ve reflejado en el actuar del abogado José, quien defendió a Juan acusado tras repeler un ataque en su hogar, con su enfoque claro, oral y estratégico. Fioretti, por su parte, profundiza en la legítima defensa como un derecho fundamental cuando hay una agresión ilegítima, actual e inminente. En el caso de Juan, el intruso representa una amenaza concreta y una reacción fue proporcional y necesaria, como lo reconoce el juez. Pero más allá de la técnica, Hugo Seledne nos recuerda que el abogado ético es aquel que no solo conoce la ley, sino que actúa con integridad defendiendo causas justas sin distorsionar la verdad. José no manipuló los hechos, presentó pruebas, organizó testimonios y se centró en lo esencial, proteger los derechos de su cliente sin sobrepasar los límites éticos. La absolución de Juan fue posible gracias a una defensa basada en el conocimiento jurídico, en la estrategia legal adecuada y en una profunda responsabilidad ética. En este caso, nos demuestra que una buena defensa no es solo saber derecho, sino ejercerlo con conciencia y responsabilidad. Gracias a los compañeros, vamos a escuchar cada opinión, cada reflexión que saquemos de este caso de defensa con mucho respeto. Muchas gracias. Bueno, un gusto con todos. Mi nombre es Liliana Elizabeth Castillo Chávez, estudiante de Derecho de segundo semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En esta ocasión miraremos el tema de la conducta ética del abogado José en la defensa de Juan. Una pregunta muy importante. ¿Por qué la conducta del abogado fue ética? Bueno, hablar sobre la conducta del abogado José en el caso de la legítima defensa de su cliente Juan. Analizaremos por qué su actuar fue ético a la luz de dos textos fundamentales: la ética de los abogados de Hugo Seledne y la defensa en juicio de Peter Berman. Vamos a mirar unas características y, digamos, más que características, fundamentos muy importantes. Una de ellas es el deber de la lealtad hacia el cliente. Según Hugo Seledne, el abogado tiene un compromiso moral y profesional con la defensa de dos intereses legítimos de su cliente, ya que José actuó bajo este principio al representar a Juan, un ciudadano que enfrentaba un proceso judicial tras defenderse de un ataque en su propia casa. José no fabricó pruebas ni tergiversó los hechos, simplemente presentó de forma clara la realidad de lo sucedido, cumpliendo con su obligación de brindar una defensa leal y veraz. Un fundamento más es la búsqueda de la verdad procesal. La defensa en juicio, Peter Berman, señala que la función del abogado defensor no es establecer la verdad absoluta, sino garantizar que el proceso judicial respete el debido proceso y el derecho fundamental del acusado. José cumplió ese rol a cabalidad.
Sustentó su defensa en pruebas objetivas y testimonios creíbles, protegiendo así el derecho de Juan a juicio justo y equitativo. Un fundamento más importante que miramos es la proporcionalidad y legitimidad de la defensa. El abogado José demostró que Juan actuó en legítima defensa, un derecho humano básico reconocido por el derecho penal. José construyó su estrategia dentro de los límites legales, mostrando que la reacción de sus clientes fue proporcional y necesaria ante una amenaza real. Esta línea argumentativa no solo fue legalmente válida, sino también éticamente correcta, porque defendía un principio universal, que es el derecho a proteger la vida propia y la de sus seres queridos. Un fundamento también importante es la ética profesional frente al interés público. Según Seledme, la ética del abogado también implica una responsabilidad frente al sistema de justicia. Al evitar dilataciones indebidas, actuar con transparencia y presentar argumentos sólidos, José contribuyó al buen funcionamiento del sistema. No buscó impunidad para un culpable, sino justicia para un inocente, fortaleciendo así la confianza pública en la labor jurídica. Y por último, tenemos el respeto al adversario y al proceso. José no recurrió a descalificaciones ni artimañas legales, mantuvo una conducta profesional y respetuosa frente a las autoridades, testigos y la parte acusadora. Según Berman, este comportamiento es esencial para preservar la dignidad del juicio oral y el equilibrio del sistema penal. En conclusión o en resumen, la conducta del abogado José fue ética porque, primero, actuó en defensa de un cliente con pruebas legítimas. Segundo, mantuvo el respeto al proceso y la verdad procesal. Tercero, protegió los derechos de una persona que ejerció su derecho a la legítima defensa. Muchas gracias. Hola, soy Lizeth Paola y para el caso jurídico de legítima defensa en el que se presenta José como abogado en defensa, vamos a exponer que la conducta de él fue ética, empezando por reconocer que la legítima defensa es necesaria en el momento de una agresión como defensa y protección de un derecho que esté siendo amenazado. Esto siempre y cuando la respuesta defensiva sea proporcional a la agresión recibida, lo que aplica para el caso de Juan. Por otra parte, y teniendo en cuenta que los valores positivos son principios fundamentales que guían la conducta ética y la práctica profesional de los abogados, dando un significado particular en su vida y siendo estos valores la integridad, la honestidad, el profesionalismo, la responsabilidad y el respeto por el Estado de Derecho, podemos decir que la conducta del abogado, en este caso José, fue ética en cuanto a responsabilidad porque él evidenció la minuciosidad y la perseverancia en la forma en que abordó el caso, pues la responsabilidad se define como la guardiana de la excelencia, asegurando que los profesionales legales no dejen piedra sin mover en la búsqueda de la justicia. Para el caso de Juan se recolectaron pruebas y se presentaron argumentos que respaldaban la versión de Juan, lo que demuestra el compromiso y la dedicación firme que tuvo el abogado con los mejores intereses para su cliente. En cuanto a la honestidad, fue otro pilar fundamental en la actuación de José, ya que según Félix Cohen, la honestidad es para la profesión legal lo que el oxígeno es para los organismos vivos, esencial para la supervivencia. En este caso se aportaron pruebas veraces y testimonios corroborados, lo que da pie a que se refuerce la credibilidad y lo que permite al juez tomar una decisión justa. Por otra parte, en cuanto al profesionalismo de José,
demostró un profundo conocimiento del derecho y una habilidad para aplicar ese conocimiento de manera efectiva, pues presentó un caso sólido basado en la evidencia y el testimonio, lo que permite hacer énfasis en la afirmación de Deborah Roth, que indica que el profesionalismo exige que los abogados se esfuercen constantemente por alcanzar la excelencia, mantengan altos estándares éticos y demuestren respeto por el sistema legal. Y finalmente, haciendo énfasis en la integridad de José, podemos darnos cuenta que ésta se mantuvo al salvaguardar la confianza de su cliente en su representación y del sistema legal en general. Según Peter Abelard, la integridad es la base de la credibilidad de un abogado, lo que permite que los clientes puedan confiar en la palabra y las acciones del abogado en defensa de los principios de justicia y equidad. Muy buen día con todos. Mi nombre es Aldo Timarán, estudiante de segundo semestre de Derecho. Vamos a desmenuzar esta conducta, la conducta del abogado José, si no fue ética. Hoy quiero presentar una visión crítica sobre la actuación del abogado José en el caso de legítima defensa de Juan. Podemos decir que ante la sentencia fue favorable. Eso no garantiza que la conducta del abogado haya sido ética. De hecho, utilizando los marcos conceptuales de la ética de los abogados de Hugo Seleme y la defensa en juicio de Peter Bergman, sostengo que el abogado José actuó fuera de los límites de la ética profesional y en esta exposición lo explicaré por qué. 1. La confusión entre lo legal y lo ético. La ética y la legalidad no siempre coinciden según Seleme. El abogado debe ejercer su rol dentro de un marco moral, no solo legal. El hecho de que Juan haya sido absuelto no exime a José de responsabilidad ética. La estrategia de defensa se centró en legítima defensa, sin cuestionar críticamente la proporcionalidad real del daño causado al intruso, lo cual es fundamentalmente para que esa figura se aplique moralmente, no solo jurídicamente. Si el intruso ya estaba neutralizado y Juan siguió usando la fuerza, eso dejaría de ser legítima defensa y se convertiría en represalia. José omitió explorar esta posibilidad, lo cual puede considerarse una violación al principio de integridad profesional. Segundo, desbalance entre la verdad procesal y verdad material. Peter Bergman plantea que el defensor debe proteger los derechos del acusado sin falsear la verdad del proceso. José estructuró una defensa que, aunque formalmente válida, posiblemente omitió o minimizó información relevante sobre la intensidad de la fuerza utilizada, desvirtuando el equilibrio del juicio. ¿Fue el intruso realmente una amenaza al momento de ser neutralizado? ¿O José se aprovechó de la narrativa del miedo legítimo para proteger a Juan a toda costa? Si esto fuese así, entonces se priorizó el resultado por encima de la justicia, lo que Bregman advierte como una grave falla ética del abogado defensor. Tercero, falta de deber hacia la justicia como valor superior. Hugo Seleme insiste en que el abogado no solo debe a su cliente, sino también al bien común y al sistema de justicia. Si José construyó su defensa sin considerar el impacto social de justificar un uso excesivo de la fuerza, entonces no actuó éticamente. Estaba obligado a advertir al tribunal sobre posibles excesos por parte de su cliente, aunque eso complicara su caso. La defensa penal
no consiste en ganar a toda costa, sino actuar dentro del marco moral, que respete la dignidad de todas las personas involucradas, incluyendo la víctima, incluso si es un intruso. Cuarto, el rol del abogado como agente moral. Ambos actores coinciden en que el abogado debe comportarse como un agente moral autónomo, no como un mero representante mecánico del cliente. José, en este caso, renunció a ese papel crítico, actuando como vocero de una versión sin contrastes. No se planteó si la violencia fue desproporcionada o existían otros modos de actuar. Es decir, José eligió la defensa más conveniente, no necesariamente la más ética. Quinto, el riesgo de establecer un mal procedente jurídico. Bergman también advierte sobre la responsabilidad de los abogados en la forma de criterios jurisprudenciales. La conducta de José pudo haber contribuido en establecer un precedente peligroso, que cualquier persona puede actuar con violencia en su casa sin un análisis serio, más que todo por depender de su hogar, de proporcionalidad, lo que podría usarse como una excusa para abusos futuros. Este impacto directo también debe ser considerado una falta ética, porque el abogado no puede ignorar las consecuencias de su estrategia a largo plazo. En conclusión, aunque el abogado José logró una sentencia favorable para su cliente, su actuar no fue ético por varias razones. Podríamos decir una de cuantas. No respetó plenamente el principio de proporcionalidad. No actuó como agente moral independiente. Confundió la verdad procesal con la verdad material y contribuyó a un precedente riesgoso para el sistema jurídico. Bueno, el punto fuerte del abogado es la legítima defensa, que se puede ver reflejada en el artículo 34 del Código Penal. Nos da a conocer las pautas a tener en cuenta a la hora de uno de estos sucesos, dado que muchas personas piensan que la legítima defensa hace desaparecer el delito, y en parte es así, si se han llevado todos los pasos correctamente. Pero a la hora de que un intruso irrumpa en una propiedad, el primer paso es o sería buscar una interacción con el individuo, y el segundo es contactar a las autoridades correspondientes, que en este caso vendrían siendo la policía, que ya serían las encargadas de llevar los protocolos y hacer la retención del individuo. ¿Por qué contactar con el individuo es tan importante? Es tan importante dado que el individuo puede tener algún tipo de trastorno mental, el cual nuble completamente su razonamiento y actúe acorde a su trastorno. Dado que muchas personas que sufren de algún tipo de trastorno, algún tipo de demencia, pueden actuar sin un buen razonamiento y por eso son llevados a psiquiatras, psicólogos. En este caso pudo haber sido una persona que haya tenido algún tipo de trastorno y se haya volado de su acompañante con el cual debe de estar presente. En otro caso, que no se considera un delito que se esté llevando, ya sea por alguna alteración que no le da un buen estado de conciencia o no sea consciente de que está en una propiedad privada. Puede ser un adolescente que sea de una región muy lejana, o por decirlo, que venga de otro tipo de cultura en la cual pueda ingresar a las viviendas, cabañas, alguna cuestión así, haya pensado que ingresar a esa propiedad está bien. Entonces también tiene que hacerse
una indagación en el momento que el intruso irrumpió a la propiedad. Escuchando todos los puntos de vista de los compañeros, vamos a responder cuál de las posturas tenía la razón. Entre las posturas de la Fiscalía y de la defensa tuvo la razón, y no solo por la decisión final del juez, sino porque actuó con fundamentos legales y morales y profesionales. José no solo defendió a Juan, sino defendió sus principios del derecho penal moderno, que reconoce que la vida y la integridad física deben ser protegidas, incluso con el uso proporcional de la fuerza. Como bien se señala, Seledme, el abogado ético no es el que gana a cualquier costo, sino el que hace valer el derecho sin traicionar la justicia. Y eso fue exactamente lo que hizo José: proteger con dignidad la vida de un inocente y fortalecer con su trabajo el valor del derecho como garante de un